En el caso de aquellas empresas que trabajen con el gobierno, existe ya actualmente en la ley puntos adicionales que se otorgan a aquellos centros de trabajo que estén certificados en esta norma. ¿Sí? Entonces, en una licitación, esto puede ser un plus que les puede aportar un beneficio para poder obtener o ganar esas licitaciones. También fortalece la pertenencia, la lealtad y el compromiso del personal del centro de trabajo. Si yo me siento a gusto en el centro de trabajo, considero que tengo las condiciones adecuadas, que no hay violencia, que se generan muchas posibilidades de crecimiento, seguramente voy a querer pertenecer ahí, voy a sentir orgullo por pertenecer a un centro de trabajo de esta naturaleza. También se puede consolidar la cultura directiva y laboral, porque se respeta la diversidad, se respetan los derechos, se da igualdad de trato, tanto para el ingreso como oportunidades de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? De capacitación, de remuneraciones económicas. Genera confianza y credibilidad organizacional, propicia un clima laboral, de igualdad de oportunidades, de no discriminación, de igualdad de trato para todas las personas. Favorecerá el incremento de la productividad y la calidad. ¿Sí? Si yo estoy contento con lo que hago y voy a echarle más ganas, voy a ser más productivo, voy a generar mejores resultados, y eso redunda en beneficio de ambas partes, tanto del trabajador, porque en la medida en que es reconocido ese esfuerzo y hay un reconocimiento incluso remunerado o social de parte de las autoridades del centro de trabajo, pues el centro de trabajo también genera mejores resultados. Promueve y hace más eficiente el trabajo en equipo y el rendimiento laboral. Instituye o ayuda a generar un ambiente de trabajo favorable, estimulante y participativo. Promueve el liderazgo proactivo en el centro de trabajo, porque cuando se empiezan a tomar acciones dentro de los centros de trabajo que buscan bienestar para el personal, hay mucha mayor participación. Hemos tenido experiencias en ese sentido en las cuales el personal al principio lo ve como que, bueno, quién sabe qué querrán hacer, pero a medida en que se van viendo resultados, se empiezan a interesar, empiezan a hacer propuestas, empiezan a participar y genera eso un efecto, un ciclo positivo, un ciclo de mejora. Impulsa también el desarrollo personal y profesional de las personas. Esos son parte de los beneficios que maneja la implementación de esta norma. Vamos a la siguiente. ¿Pero qué es la norma en sí? La norma establece requisitos para los centros de trabajo, y no importa la naturaleza de los centros de trabajo, pueden ser públicos, privados, de asistencia, sociales, de cualquier tamaño, de cualquier giro, etc. Y estos requisitos lo que busca es que se implementen y se ejecuten dentro de sus procesos de gestión de recursos humanos, de capital humano, como ustedes le llamen, que tienden a las prácticas de igualdad laboral, de no discriminación, y que favorezcan el desarrollo integral de su personal, ¿no? Tanto hombres como mujeres, sin ningún tipo de distinción. Esta norma está sustentada en normatividad vigente en derechos humanos, tanto nacional como internacional, y quiero decir que esta norma viene de otros modelos que se llevaban a cabo desde el gobierno federal. La norma la impulsa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, básicamente desde el 2009, pero ya existía el modelo de equidad de género impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres desde el 2003. También existía lo que es la función pública, y todos iban orientados hacia lo mismo, a generar condiciones de igualdad, de no discriminación, de inclusión. También estaba el CONAPRED. Todas las instituciones quedaban como que aturdidas diciendo, y bueno, ¿y a cuál le hago caso? Tengo que atender los requisitos del MEC, tengo que atender los requisitos de cultura institucional, tengo que atender los requisitos de esta norma, y tengo que atender los requisitos de CONAPRED en un momento dado. Y ante esa situación como de desquiciamiento, por decirlo de alguna manera coloquial, el gobierno federal asumió la tarea de decir, ¿saben qué? Vamos a unificar lo que proponía hace rato la persona que participó, vamos a enfocarnos, vamos a trabajar todos en conjunto y vamos a generar un solo instrumento que nos permita que los centros de trabajo se centren, se enfoquen todos sus esfuerzos. Y de ahí nace esta versión de la norma mexicana. Y eso le da una ventaja, porque esta norma es certificable, obtienen un certificado avalado por la entidad mexicana de acreditación, tiene una vigencia de 4 años y tiene mayor peso que un distintivo como manejaba el modelo de equidad de género
o como lo manejaba el CONAPRED. Y en ese sentido, pues tiene mayor fuerza y mayor peso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un mejor reconocimiento. ¿Qué ejes aborda esta norma? Desde el ingreso, ¿verdad? O sea, cómo se dan los procesos de reclutamiento, selección, contratación del personal. Se da en igualdad de oportunidades, se dan de una manera transparente, se permite el acceso a cualquier persona, no importando su condición o su situación, sea física, económica, social, de salud, de credo político, etc. Se evalúa a través de la norma, ¿no? Luego, la permanencia. ¿Cómo es el clima laboral? Es un clima laboral donde se tiene la certeza que está libre de violencia, entendiendo violencia laboral como un amplio espectro, ¿no? Que tiene que ver con el acoso, el hostigamiento sexual, la violencia psicológica, lo que conocemos como mobbing, violencia física, violencia económica. Todos esos aspectos están englobados en lo que es la violencia laboral. Entonces, ¿cómo es el clima? ¿Qué es lo que me hace pertenecer a ese centro de trabajo? Que no voy a estar volteando a ver donde se presente la menor oportunidad y a otro lugar aunque me paguen igual no voy a ir porque aquí no aguanto el clima, ¿no? Luego, el desarrollo. ¿Cómo son los procesos de capacitación? La evaluación del desempeño, cómo son los ascensos y promociones, tengo oportunidades, no hay oportunidades, solamente está referido a un cierto grupo o tengo posibilidades de desarrollo dentro de esta empresa, ¿no? o institución. Y finalmente el otro eje que también es muy importante tiene que ver con la accesibilidad y la inclusión. Hay condiciones de accesibilidad para todo tipo de personas, no importando el tipo de discapacidad. O sea, y no hablamos nada más de la discapacidad motriz, tenemos que incluir la discapacidad intelectual, la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, hasta la discapacidad social, ¿no? Que también tenemos este nuevo tipo de discapacidad. Entonces, ¿cómo se generan esas condiciones? No solamente es poner rampas a la entrada, ¿no? O poner 1 o 2 cajones de estacionamiento. Cuando la persona ingresa al centro de trabajo, se puede mover libremente. ¿Cómo es la comunicación? ¿Es también accesible? Eso lo vemos a través de la norma o de la implementación de la norma. Y por supuesto que tiene que ver mucho con los temas que ustedes han trabajado ahorita, la parte de la inclusión, de la accesibilidad y de la violencia, ¿no? Considerando que la violencia se puede dar dentro de los centros de trabajo. Pasamos al siguiente. ¿Cómo es este proceso de certificación? Bien, la norma establece que hay una convocatoria que es abierta, hay que hacer un registro, dentro del registro hay que solicitar, hay que presentar una carta de que yo me quiero certificar ante el Consejo Interinstitucional, que es la agrupación de INMujeres, de la Secretaría del Trabajo y del CONAPRED, y establecer una carta de compromiso, decir, primero yo quiero y luego te pido una carta de compromiso, sí estoy dispuesto a darle seguimiento a esto durante los próximos 4 años, que en caso de obtener el certificado. Y luego nos dice, bueno, hay que hacer un cumplimiento de requisitos, esos son muy sencillos. Hay que solicitar una carta a la Profedet de que no hay quejas vigentes o en proceso en cuestiones de este tipo laboral, y ante el CONAPRED, que nos otorga una carta también de que no hay quejas procedentes en torno a que hay actos de discriminación por un centro de trabajo. Y esto es muy importante. Nosotros, perdón, creo que salté eso. Nosotros, aparte de dar la consultoría, somos auditores de tercera parte. Trabajamos con diferentes organismos de certificación, en donde vamos a los centros de trabajo, hacemos la auditoría y determinamos si procede o no la certificación. Nos ha tocado casos donde originalmente decían, nos vamos a certificar todos los centros de trabajo, ¿no? Entonces, en toda la República. Cuando vienen con CONAPRED, resulta que solamente de 80 hay 20 centros de trabajo que sí pueden cumplir y sí pueden ser certificados. Y los demás no, porque tienen alguna queja procedente, sea en CONAPRED o sea en la Profedet. Y ahí también se recomienda hacer un diagnóstico de autoevaluación. Hay que preparar todo lo que nos marca la norma, te lo vamos a ver rapidísimamente. Y viene la evaluación de la conformidad, que es una auditoría en forma hecha por un organismo de certificación de tercera parte acreditado ante la EMA. En México solamente hay 6 organismos para todo el país,
La mayoría está sentado en la Ciudad de México, algunos tienen diferentes lugares donde tienen gente que les acompaña, pero solamente hay 6 organismos de certificación. Se hace la auditoría en sitio, el organismo determina si procede o no la certificación y luego viene un periodo de mejora continua. La norma pide que haya mejora en los procesos. Si se certifican y determinan que tiene una calificación, por decir algo, de 70 puntos, que es el mínimo, para el siguiente periodo les va a pedir que haya una mejora, que se siga avanzando en el desarrollo de esta cultura de no discriminación, de igualdad y de inclusión. ¿Qué significa eso? Que hay que aumentar las puntuaciones obtenidas, ¿no? Entonces, implica un trabajo a largo plazo. Ese es un cambio cultural lo que promueve esta norma. No es un cambio de ya me certifiqué y ya me acuesto a la hamaca y no pasa nada, y dentro de 2 años que venga a evaluar, otra vez reacciono 3 meses antes a ver qué hago. Es un cambio a largo plazo. Eso sí se los quiero, digamos, transmitir, enfatizar, porque muchas veces se van por la certificación, porque ya obtuve un papelito, ya tengo una estrellita y lo puedo lucir. Esto debe haber un compromiso real y sustantivo hacia el cambio cultural dentro de los centros de trabajo. ¿Cuál sería la ruta de trabajo propuesta de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros? Es, primero que nada, designar un responsable de la implementación. Esto es algo que es muy importante, que la alta dirección se vea involucrada y diga: yo voy a designar a Miguel Ángel como la persona que va a llevar a cabo todas las acciones y él me va a responder. Lo que antes en los sistemas de calidad se conocía como el representante de la dirección, porque esa persona es la que va a llevar la batuta, la que va a impulsar, la que va a promover, la que va a capacitar, la que va a generar propuestas, la que va a dar seguimiento a los planes de acción, etcétera, ¿no? Luego de ahí habría que realizar un análisis de la situación, lo pide la misma norma, lo acabamos de platicar ahorita en el anterior punto, donde la autoevaluación es ubicarnos dónde estamos, o sea, qué tengo, qué me hace falta, hacia dónde quiero ir, y trazar en ese sentido un plan de acción, es decir, establecer la estrategia que voy a seguir y las acciones correspondientes con recursos, tiempo, responsables, etcétera, para alcanzar esos resultados que esperamos. También es importante la creación de un grupo de trabajo, llámese comisión, comité, como le quieran llamar ustedes. La norma establece estos conceptos, pero finalmente les pueden llamar ustedes como ustedes deseen, ¿no? En donde este grupo va a ser el apoyo del representante, del responsable de llevar a cabo este plan de acción. A este grupo se le tiene que convocar, se le tiene que capacitar, se le tiene que sensibilizar, se le tiene que dar todas las herramientas para poder trabajar o llevar a cabo todas las acciones que se requieran, ¿sí? O sea, la dificultad, por ejemplo, para los centros de trabajo pequeños es más alta, porque si tenemos centros de trabajo de 20 personas o menos, pues crear un grupo de trabajo adicional a sus tareas a lo mejor implica todo un reto. Entre más grande sea el centro de trabajo, es mucho más sencillo y se requiere el apoyo de la alta dirección, como en cualquier certificación. A partir de que identificamos cuáles son mis carencias o lo que me hace falta, pues se elabora el plan de acción que decía hace un momento. Establezco mi estrategia, establezco las acciones concretas, establezco los responsables, los tiempos y los recursos que requiero para llevarlas a cabo. Hay que involucrar al personal, hay que sensibilizarlo. La norma es muy enfática diciendo que hay que sensibilizar a todo el personal en estos temas, sobre todo a quienes integran el comité y a las áreas de recursos humanos, porque si en un momento dado la norma pide que haya listas desagregadas por sexo, por ejemplo, el personal de recursos humanos va a decir: pero ¿por qué me das más chambas si con trabajos puedo, no? O sea, oye, también tienes que incorporar una campaña, un programa de sensibilización en temas de derechos humanos, de violencia, de masculinidades, del uso del lenguaje, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué tanto trabajo? Bueno, hay una razón de ser, hay que enfocarse en lo que busca la norma, que es generar un ambiente propicio de igualdad laboral y de no discriminación. Luego, también habrá que ajustar documentos, hay que ajustar procedimientos, formatos, políticas, todos aquellos documentos que facilitan o que se utilizan para la comunicación dentro del centro de trabajo.
Y luego, en conjunto con todo esto, hay que generar una serie de evidencias que acrediten que estamos dando cumplimiento a lo que te pide la norma, ¿no? Si nos dice que hay que tener un programa y ejecutarlo de capacitación, hay que ver cómo se lleva a cabo. Hay que documentar cómo ha sido el reclutamiento, la selección y contratación del personal. Hay que trabajar. Hay un tema muy específico, que es el requisito 14, que habla sobre regulaciones o mecanismos para atender, para sancionar incluso los actos de violencia laboral dentro de los centros de trabajo. Y es muy interesante ver cómo se vinculan, ¿no? Lo que comentaba la ponente anterior, como también hay un requisito específico sobre lo que es accesibilidad, ¿no? Entonces, cómo se puede hacer, cómo incorporamos personas con discapacidad al centro de trabajo. En fin, todo es lo que hay que hacer en este apartado. Y finalmente te pide realizar una auditoría interna, es decir, que el mismo centro de trabajo sea capaz de evaluar que lo que ha hecho, qué tanto lo acerca al cumplimiento de la norma. Y ya una vez que logran eso, se ajustarán los planes de acción para estar ya listos para una auditoría de certificación. Y finalmente, pues implementar las acciones correctivas o preventivas que requiera a partir de los resultados de la auditoría interna. Esto es, a grosso modo, la ruta de trabajo que se sigue o que debiera de seguirse en la implementación de esta norma, en la implementación de prácticas de igualdad laboral y no discriminación. Después ya vendría la parte, digamos, exterior, que es contratar a un organismo de certificación, determinar cuándo se va a llevar a cabo la auditoría y esperar los resultados para obtener el certificado, que les repito, tiene una duración de 4 años, con una auditoría de seguimiento a los 2 años. O sea, tu certificado está vigente 4 años, pero a medio camino se hace una auditoría de seguimiento para ver si todavía se conservan esas prácticas de igualdad laboral y no discriminación que se validaron en un inicio. Bueno, muy bien. Pues esto es a grosso modo el camino y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que tengan en relación a esta situación de implementar acciones para la igualdad laboral y la no discriminación. ¿Va muy rápido? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, un comentario. Sí. La Santa Elección acaba de certificarse en la norma a nivel nacional. ¿Quién, perdón? La Fundación Teletón. Sí. Estamos acreditados en esta norma y pues en cada CRIS vivimos todo este proceso que acaba de mencionar, ¿no? De adecuar por